Recuerdo muy bien aquella mañana de mayo en la que nuestro pelotón fue desembarcado al pie de las montañas, en el sur de Alemania. Nos enviaron a inspeccionar una antigua base subterránea de la Guerra Fría que llevaba muchos años abandonada. El informe oficial indicaba que allí podían encontrarse documentos confidenciales o equipos de interés. Las órdenes eran claras: entrar, inspeccionar, informar de la situación y, si era necesario, llamar a especialistas. Ninguno de ustedes imaginaba que en las profundidades de ese lugar les esperaba algo que ni siquiera se mencionaba en las leyendas más terroríficas. El equipo estaba formado por 5 soldados, incluyéndome a mí. Me presentaré brevemente. El sargento David, que era nuestro líder informal, a pesar de que el comandante oficial era el capitán Rob, un hombre seco y taciturno. Además de ellos, estaban Jack, Ray y yo, Harry. Todos teníamos años de experiencia, operaciones en los puntos más conflictivos, por lo que esta misión parecía una tarea rutinaria: una base vacía, un protocolo de inspección, un par de informes y vuelta a casa. Cuando llegamos al lugar, reinaba una idílica tranquilidad: verdes laderas, pinos bajos y un cielo despejado. Pero cuanto más nos acercábamos a la vieja puerta, más se sentía que algo no estaba bien. La entrada al complejo subterráneo estaba situada en un macizo rocoso. Unas puertas de hierro macizo, oxidadas por los bordes, estaban atascadas. Parecía que hacía mucho tiempo que nadie había entrado. Sin embargo, nos alarmó el hecho de que alguien había intentado abrir la puerta antes que nosotros. Se veían arañazos recientes en el metal, como si hubieran doblado el hierro desde dentro. El capitán Rob ordenó que se comprobaran las salidas de ventilación para descartar la presencia de personas malintencionadas. Pero allí también encontráramos una escena extraña. Las rejas estaban casi rotas y había restos de hormigón por todas partes. Era como si alguien hubiera intentado salir. En ese momento me invadió una sensación desagradable, pero la aparté, pensando que era solo el instinto de un viejo soldado. Conectamos generadores portátiles para cortar la cerradura. Cuando se apagó la lluvia de chispas, el capitán empujó con cuidado la puerta, y ésta cedió con un chirrido. El olor a humedad y óxido nos golpeó la nariz. Iluminé el interior con la linterna y vi un largo pasillo con cables que colgaban del techo y lámparas viejas. Todo parecía abandonado desde hacía muchos años. Entramos en la oscuridad con las armas en ristre. El aire era extrañamente fresco. Una ligera corriente nos acariciaba, lo que significaba que debía de haber algún tipo de ventilación más adelante. Las paredes estaban agrietadas y en el suelo había charcos de agua. Al parecer, el sistema de impermeabilización se había roto hacía mucho tiempo. Avanzamos tratando de actuar en silencio y de forma coordinada. A los 10 minutos llegamos a la sala principal, una estancia espaciosa con viejos contenedores, estanterías metálicas e instrucciones descoloridas en las paredes. Todo indicaba que la base había sido en algún momento una instalación secreta. En el suelo había cajas vacías y aquí y allá documentos quemados. Al fondo de la sala vimos una puerta cerrada con una pequeña ventana de cristal, tras la cual se adivinaba un pasillo oscuro. El sargento David levantó la mano, dando la señal de detenerse. Escuchamos con atención, y en medio del silencio se oyó algo parecido a un lejano ruido metálico, como si alguien estuviera hurgando en el túnel con un objeto pesado. El capitán Rob entrecerró los ojos y le indicó a David, con un gesto, que se acercara a la puerta. Nos distribuimos según el esquema habitual, 2 cubriendo, 2 en la entrada y 1 en la retaguardia. Cuando David comprobó la manija, resultó que la puerta no solo estaba cerrada con llave, sino que parecía estar bloqueada por algo desde el otro lado. Hicimos fuerza, abrimos el pestillo y la puerta cedió con un fuerte chirrido. Detrás se abrió un pasillo lúgubre que se adentraba en las profundidades. La tenue luz de las linternas iluminaba las manchas de óxido y el yeso desprendido.
y al final del pasillo parpadeaban las luces rojas de la alarma, que al parecer nadie había apagado ni siquiera después de tantos años. Seguimos adelante, adentrándonos paso a paso. En las paredes se veían inscripciones que indicaban zonas prohibidas y radiación, pero los aparatos que habíamos traído no mostraban nada crítico. Estaba claro que la base había quedado tecnológicamente obsoleta hacía muchos años. La primera anomalía fue que encontramos manchas de sangre seca en el suelo. Las vi cuando la luz de la linterna iluminó una mancha, manchas marrones que se adentraban en un pasillo lateral. En los documentos que nos habían entregado no se mencionaban enfrentamientos armados en este lugar, pero la sangre era claramente humana, aunque estaba seca. Nos miramos, conscientes de que debíamos avanzar con la máxima precaución. El capitán Robb ordenó a Jack y Ray que revisaran el pasillo lateral, mientras él nos guiaba por el pasillo principal. Acordamos que si alguien encontraba rastros de personas vivas, daría la señal inmediatamente. En mi interior, pensaba que tal vez nos topábamos con vagabundos o excavadores ilegales que habían establecido allí su refugio, pero en el fondo sentía que no era algo tan trivial. Aproximadamente 15 minutos después, nos topamos con un puesto de control instalado junto al hueco del ascensor. Había escudos antibalas oxidados, a través de cuyas rendijas se veían paneles electrónicos rotos. Me acerqué e iluminé con la linterna el espacio detrás de las barricadas. A juzgar por la gran cantidad de balas y marcas de disparos, allí se había librado una feroz batalla. Pero, ¿contra quién? Contrariamente a la lógica, no había ningún indicio de intrusión exterior. El ascensor estaba bloqueado en el sótano. Sin embargo, había una vieja escalera que conducía más abajo. Al parecer, quien defendía el puesto temía claramente algo que se elevaba desde abajo. Me invadió un desagradable escalofrío. Eso significaba que en las profundidades podía haber formas de vida peligrosas, tal vez animales mutantes o experimentos con virus. Sabía que en el pasado muchos países habían llevado a cabo investigaciones secretas, pero había pasado tanto tiempo. ¿Era posible que alguien o algo hubiera sobrevivido? Ray y Jack tuvieron menos suerte. Su pasillo estaba bloqueado, pero encontraron una puerta que daba al sector de los laboratorios. Nos llamaron y nos reunimos junto a la puerta. Estaba entreabierta, y detrás había una pequeña oficina con mesas, sillas, documentos y mamparas de cristal. Todo estaba abandonado, cubierto por una gruesa capa de polvo. Registramos un par de despachos y encontramos carpetas con informes en alemán. Solo pudimos entender parcialmente que se trataba de experimentos con material vivo. David tradujo rápidamente un fragmento en el que se mencionaban procedimientos de estimulación y aislamiento prolongado. Al parecer, las personas que trabajaban en este complejo llevaban a cabo investigaciones secretas. Pero lo más espeluznante lo vi cuando abrí un armario con documentos. Allí había varias jeringas extrañas con agujas de formas inusuales. Las agujas parecían demasiado largas y gruesas, y dentro de los cilindros había grumos oscuros, como líquido coagulado. Además, encontramos unas fotos en blanco y negro de unos seres extraños, parecidos a perros o lobos degenerados, con las patas delanteras anormalmente largas y los ojos cubiertos con vendas. Alguien había escrito una leyenda en alemán que solo pudimos entender en parte. Prueba de supervivencia, y una fecha, algo así como hace 50 años, a juzgar por el estilo. No me alegraba saber que en el pasado habían encerrado a unos animales mutantes entre esas paredes. No sabían dónde estaban ahora esos seres. Teníamos que seguir adelante. El capitán Robb dio prioridad a la exploración de los niveles inferiores, donde se encontraban los laboratorios principales y posiblemente la sala de generadores. David sacó el mapa que nos habían dado. Resultó estar incompleto. Los niveles inferiores solo estaban indicados de forma aproximada. Alguien había ocultado cuidadosamente las dimensiones reales del complejo. Bajamos por las escaleras.
Con cada tramo se hacía más oscuro y más frío. En algún lugar, en el segundo tramo, vi que las paredes estaban cubiertas de una especie de moho negro, resbaladizo al tacto. Olía a humedad, como un sótano que nunca se había ventilado. Abajo nos esperaba una pesada puerta blindada, entreabierta aproximadamente lo que cabe una mano. Por la rendija salía un olor a humedad mezclado con algo aún más desagradable, parecido a materia orgánica en descomposición. Nos colocamos en formación de combate. Jack y el capitán Robb al frente, seguidos por David, Ray y yo. Cuando abrieron la puerta con esfuerzo, vimos que detrás había una sala espaciosa, parecida a un almacén. Había viejas estanterías metálicas, contenedores y en un rincón algo parecido a una jaula enorme, capaz de albergar a varias personas. La puerta de la jaula estaba abierta, forzada desde dentro. Los barrotes metálicos estaban doblados, como alambre. Me acerqué con cuidado, examinando el suelo. De nuevo había manchas de sangre seca, pero esta vez se extendían en un amplio rastro que llegaba hasta la pared, donde se veía una grieta en el revestimiento de hormigón. Parecía que antes había habido un conducto de ventilación y que ahora se había convertido en un paso a la siguiente sección. David levantó la radio y quiso comunicarse con nuestros hombres en el exterior, pero la señal se perdía. Solo se oían interferencias. Sabían que sin comunicación podían meterse en un buen lío, pero siguieron adelante. El capitán dijo que tenían que averiguar qué había pasado allí. De lo contrario, la dirección no recibiría un informe completo. No habíamos terminado de rodear el almacén cuando oímos un ruido metálico delante de nosotros, seguido de un sonido como si alguien arrastrara una pesada pieza de metal por el suelo. Jack dirigió la linterna hacia allí, pero en el haz de luz solo se veían montones de basura y piezas oxidadas. Nos miramos. Por primera vez vi una sombra de duda en el rostro del capitán Robb. Dijo que había que investigar si se había roto algún mecanismo. Sin embargo, todos sentíamos que esos ruidos no parecían los de un equipo averiado. Más bien era algo vivo que se movía por los pasillos. Nos dirigimos hacia el ruido, sorteando los escombros y las cajas esparcidas. Finalmente, salimos a otro pasillo, estrecho, oscuro, con multitud de tuberías en las paredes. Ray iluminó con la linterna unas huellas extrañas en el suelo. Parecían largos surcos dejados por alguien con garras muy grandes. Ningún perro dejaría unas huellas así, y un lobo, si hubiera estado allí, no habría podido mover el grueso metal de la jaula. De repente, algo crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi un hueso partido. Mi estómago se contrajo desagradablemente. ¿Un animal? ¿Un humano? No lo sabía. Intenté no pensar en ello y seguí adelante, oyendo a David golpear nerviosamente con los dedos la culata del arma. El ruido que perseguíamos se detuvo de repente. El pasillo estaba demasiado silencioso, como si se hubiera succionado todo el aire. Miré con atención hacia adelante y entonces mi linterna rozó un trozo de metal reflectante. Resultó ser una placa deformada con el emblema de las antiguas fuerzas militares, los dueños de la base. Así que, evidentemente, íbamos hacia donde lo habían llevado o tirado. Y entonces oí un rápido arañazo, un sonido distorsionado que recordaba a un silbido repugnante. Al segundo siguiente, una sombra se movió en la oscuridad, demasiado rápido para que pudiera distinguir los detalles. Parecía que la criatura se movía sobre 4 extremidades, pero al mismo tiempo podía levantarse, casi como un humano. Todos gritamos, levantamos las armas y abrimos fuego indiscriminadamente. Las balas salieron disparadas contra las paredes, perforaron las tuberías y salpicaron agua por todas partes. La criatura desapareció tras la esquina, pero en medio del caos, vi una silueta enorme cuyos ojos reflejaban un brillo amarillento y tenue. Nos lanzamos en su persecución, maldiciendo interiormente esta misión. El pasillo nos llevó a un amplio túnel, por el que, al parecer, antes circulaban carros con carga. La luz de las linternas
revelaba manchas de sangre y profundos arañazos en las paredes. Comprendimos que esa criatura no era un perro perdido. A juzgar por los destrozos, ella o ellos llevaban mucho tiempo viviendo en esos túneles, posiblemente alimentándose de lo que encontraban, y, cuando se les acabaron las provisiones, pasando a cualquier ser vivo. No en vano había manchas de sangre por todo el camino. Pronto llegamos al lugar donde el túnel se bifurcaba. En una de las direcciones oí un gemido débil, casi imperceptible, pero claramente humano. Nuestros corazones se aceleraron. Tal vez había supervivientes abajo. Corrimos hacia allí. El pasillo conducía a una sala con puertas metálicas a lo largo de la pared, parecida a un calabozo o a celdas provisionales. Una puerta estaba abierta, y detrás de ella encontramos a un hombre con el uniforme hecho jirones. Su ropa parecía un viejo uniforme del siglo pasado, todo ensangrentado. Estaba sentado en el suelo, con un brazo pegado al costado y el rostro pálido, casi gris. Hablaba en voz baja, en alemán, pero entendimos algunas palabras. Básicamente repetía: «Deténganlos, se han despertado». Cuando el capitán Rob intentó preguntarle quiénes eran ellos, el hombre empezó a toser y señaló con la mano hacia el fondo del pasillo. Corrí hacia el botiquín, pero al ver las heridas comprendí que poco se podía hacer por aquel pobre hombre. Tenía el pecho desgarrado y la carne alrededor parecía quemada con ácido. Gimió un par de frases más, de las que pudimos entender experimentos y hambre. Luego se arqueó, tembló y se quedó quieto, con los ojos vidriosos fijos en el techo. Se me cortó la respiración. Con mano temblorosa, le cerré los ojos. No entendíamos cómo había sobrevivido tantos años, aunque tal vez había pasado todo ese tiempo en estado de animación vital o en algún otro estado similar. O tal vez no habían pasado muchos años y simplemente no conocían algunos detalles de proyectos secretos. Fuera como fuera, ese hombre había muerto ante sus ojos y no podían hacer nada. Ahora solo les quedaban conjeturas. Abajo tenían monstruos y, al parecer, algo había salido mal. Poco a poco fueron avanzando más hacia el interior. En una de las habitaciones nos topamos con una mesa de operaciones con correas. Alrededor había instrumentos médicos, frascos con mezclas incomprensibles, frascos rotos con una sustancia viscosa parecida a gelatina. El olor era repugnante, como si se estuviera pudriendo algún tipo de biomaterial. Ray, normalmente tranquilo, parecía abatido. Echó un vistazo al gran frigorífico que había en una esquina y se cubrió de sudor frío. En el congelador abierto se veían partes de cuerpos de animales, o tal vez de personas. No me atreví a mirar, el corazón me latía a 1000 por hora. El sargento David se acercó a un viejo ordenador que había sobrevivido por milagro. Conectó una fuente de alimentación portátil con la esperanza de que aún quedara información. La pantalla parpadeó, pero solo se iluminaron unas rayas grises. Entonces empezó a rebuscar en los armarios, donde encontró varias grabaciones de vídeo. Los títulos eran crípticos, como Serie 12, Muestra 3 y Pruebas Urgentes, Prioridad 1. El capitán Rob se las llevó consigo, pensando que interesarían mucho a los especialistas de arriba. Mientras tanto, seguíamos oyendo extraños ruidos, susurros, chirridos, respiraciones en la oscuridad. Era como si nos rodeasen. Una vez, a la luz de las linternas, vimos pasar rápidamente una mano o una pata con dedos largos, y enseguida levantamos las armas, pero no vimos nada. Me parecía que las criaturas estaban jugando con ustedes, atrayéndolos cada vez más hacia las profundidades. Finalmente, llegamos a una bifurcación donde se oía un rugido similar al de un animal. Al parecer, allí se encontraba la guarida de la criatura principal. El capitán Rob propuso comprobar si podían bloquear el paso y volver a los niveles superiores. Pero David insistió en que, sin conocer toda la situación, no cumplirían su misión y no podrían convencer al mando de los horrores que se escondían en esa base.
Consideraba que era necesario grabar a las criaturas con la cámara para que arriba les creyeran y tomaran medidas. Nadie quería volver con las manos vacías, arriesgándose a escuchar reproches y dudas. Yo mismo dudaba, pero al ver la determinación de David y el apoyo de Rob, decidí ir con ellos. Nos adentramos aún más y llegamos a una gran sala que parecía un hangar. El techo era alto y en el suelo se veían desagües por donde corría agua turbia. En medio de la sala se alzaba una enorme estructura de hormigón y metal que recordaba al núcleo central de un laboratorio. Allí podían guardar los objetos más valiosos o peligrosos. Y tan pronto como nos acercamos a esa cosa, oímos un ruido sobre nuestras cabezas. Algo pasó volando por las vigas, derribando trozos oxidados a su paso. Encendimos las linternas al máximo y lo vimos. Un ser de la mitad del tamaño de un humano, con las extremidades deformadas, pero con el torso cubierto de jirones de lana y piel amarilla. Sus ojos turbios parecían no tener pupilas, solo una franja de masa oscura y viscosa en el centro. Abrió la boca, dejando al descubierto unos colmillos largos. Emitió un chirrido, como si no pudiera gruñir normalmente. Lo pillamos por sorpresa y se quedó inmóvil por un momento. El capitán Rob reaccionó primero, disparando una ráfaga corta. Las balas se clavaron en la carne de la criatura, que lanzó un gemido sordo y saltó hacia un lado, goteando algo oscuro y espeso. Inmediatamente se oyeron chillidos en las profundidades de la sala y aparecieron otros dos monstruos similares, pero más grandes y con evidentes heridas y marcas en la piel. El sargento David gritó: ¡Fuego! Empezamos a disparar a los objetivos, tratando de no dejarlos acercarse. Las criaturas se movían rápidamente, a pesar de sus heridas. Uno de ellos saltó hacia Ray, casi arrancándole el rifle. Apenas tuve tiempo de dispararle una ráfaga en el costado, deteniéndolo solo por un instante. La criatura se tambaleó, lanzó un largo grito y cayó retorciéndose. Pero en ese momento, otro monstruo se abalanzó sobre nosotros, agarró a Jack por las piernas e intentó arrastrarlo hacia las cajas. El capitán, sin perder un segundo, agarró un cuchillo y se lo clavó en el cuello a la criatura. De la herida brotó un líquido negruzco. El fuego que lanzábamos era caótico, pero conseguimos repelerlos. Para entonces, el suelo estaba cubierto de una sustancia pegajosa y el aire apestaba. Sin embargo, había varios monstruos. 2 yacían muertos, pero los demás se escondieron en las sombras, aparentemente temerosos de las armas. Miramos a nuestro alrededor. David y Ray estaban ilesos. Solo Jack tenía un arañazo profundo en la pierna. Le vendé la herida lo mejor que pude, tratando de no mirar los cadáveres de esas criaturas. Eran demasiado espantosos. Ningún lobo, ni siquiera un oso, se veía así. Parecían el resultado de algún terrible experimento que les había dotado de una fuerza monstruosa y una maldad patológica. Nos quedó claro que nos esperaba un peligro real si había toda una manada anidando allí. Solo podíamos imaginar qué habían comido durante todos esos años. Quizás a los empleados que quedaban o a sus propios compañeros. Pero ahora, al oler una presa fresca, podían volver a atacar. El capitán Rob propuso marcharnos. Ya habíamos visto suficiente, habíamos recogido pruebas, las grabaciones de vídeo, y podíamos cumplir las órdenes. Sí, tal vez la dirección tendría que llamar a un gran contingente de limpieza, pero quedarse allí era un suicidio. Empezamos a retroceder hacia la salida de la sala, moviéndonos espalda con espalda y cubriéndonos unos a otros. En ese momento, estaba casi seguro de que lograríamos escapar, pero entonces descubrimos que uno de los pasillos por los que habíamos llegado estaba bloqueado por el techo derrumbado. Al parecer, nuestros disparos habían dañado las estructuras de soporte, y el tiempo también había hecho su trabajo. Tuvimos que buscar un camino alternativo. Deambulamos por los túneles y encontramos nuevas cámaras impregnadas de olor a podredumbre. Varias veces oímos un silbido ahogado, parecido a la conversación de monstruos.
Era como si estuvieran planeando cómo atraparnos. En un momento dado, dimos con una enorme sala con instalaciones de ingeniería, tuberías, depósitos, bombas oxidadas. Abriéndonos paso entre esos mecanismos, llegamos por casualidad a una puerta bloqueada, detrás de la cual se oía claramente que alguien hacía ruido. El sonido era ahogado, lastimero. Me acerqué a la rendija, tratando de ver quién estaba dentro, y distinguí con dificultad la figura de una persona tumbada en el suelo. Quizás era uno de los que había intentado sin éxito explorar la base antes que nosotros. Decidimos derribar la puerta. Ray y Jack la golpearon varias veces con las culatas. El metal se dobló y al final conseguimos abrirla. Dentro, en el frío suelo, había un chico joven con un traje protector medio destrozado. Por la insignia, se podía deducir que también pertenecía a una unidad secreta. Levantó la vista hacia nosotros y vi que tenía las pupilas dilatadas por el terror. Empezó a hablar frenéticamente. «Los han soltado, los han creado». Respiraba con dificultad y tartamudeaba. Le dimos agua y empezamos a hacerle preguntas, pero parecía haber perdido la capacidad de articular frases coherentes. Solo negaba con la cabeza y repetía lo del laboratorio de abajo, lo de alimentarlos y lo de la llave en la sala de máquinas. Finalmente, logramos entender que en algún lugar de la sala de máquinas había un interruptor de emergencia que podía bloquear parte de los sectores, cerrando las compuertas. De esa manera, al menos podríamos limitar el movimiento de esas criaturas. El capitán Robb evaluó rápidamente la situación. El chico estaba demasiado débil para ir solo, pero podíamos sacarlo si intentábamos encontrar una salida. Sin embargo, nos suplicó que primero llegáramos a la sala de generadores y activáramos esas compuertas. Decía que, si escapaban, todo el mundo se enteraría de la pesadilla demasiado tarde. Estaba dividido. Quería huir inmediatamente, pero debía recordar mi juramento y mi deber. Al final, decidimos que intentaríamos encerrar a los monstruos y luego iríamos hacia la salida. El chico nos dio un viejo mapa en un papel arrugado, en el que había marcado unos caminos con lápiz. Dijo que si íbamos por un túnel de servicio, podríamos llegar a la sala principal de generadores. Le vendamos las heridas y le dejamos una bolsa con comida y agua. Por desgracia, él mismo nos pidió que no lo lleváramos. Temía no aguantar y convertirse en un lastre que nos ralentizara. Dijo: «Vayan, salven al mundo de ellos». No sé si estaba seguro de que realmente podríamos hacerlo. Seguimos adelante, consultando el mapa. Los pasillos se hacían cada vez más estrechos y húmedos. El agua helada goteaba de las tuberías y las vigas oxidadas gemían a la luz de las linternas. Finalmente, llegamos a una sala de donde provenía un zumbido sordo, probablemente la sala de máquinas, pero dentro estaba oscuro como la boca del lobo. Solo una tenue luz de emergencia parpadeaba sobre las enormes máquinas alineadas. Abriéndonos paso entre ellas, intentábamos no hacer ruido para no atraer a los monstruos. Sin embargo, pronto quedó claro que había otro peligro. Por todas partes se veían cables eléctricos que chispeaban por los daños. Un paso en falso y la corriente podría haberles matado. Avanzamos en fila india, con Ray delante con el mapa, seguido de David, el capitán Robb, yo y Jack. El aire vibraba con el zumbido sordo de los transformadores y el corazón comenzaba a latir al ritmo. A mitad de camino, Ray levantó de repente la mano, deteniéndonos. Vi cómo su linterna revelaba una imagen espantosa en la oscuridad. En el suelo, apoyado contra el panel, había un hombre muerto con una bata blanca, aparentemente un científico. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror y el pecho estaba destrozado. Parecía como si algo parecido a unas garras se hubiera enganchado en ella. A la derecha del cadáver yacían una llave metálica y un trozo de documento empapado en sangre, en el que se mencionaban armas biológicas y alimentación experimental. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando leí esas palabras.
Eso significaba que habían creado depredadores que necesitaban una alimentación específica, posiblemente humana, y si esas criaturas mutaban, podrían convertirse en auténticas máquinas de matar. Cogimos la llave con la esperanza de que abriera la compuerta que buscábamos. Más adelante encontramos un panel en el que la llave encajaba perfectamente. Tras abrirlo, el capitán Robb comenzó a buscar los interruptores que podían activar las compuertas de emergencia. En ese momento, se oyó un rugido sordo procedente de la sala de máquinas. Levanté la linterna y vi un par de ojos amarillos mirándonos desde la oscuridad. Esa criatura era más grande que las que habíamos visto. Probablemente era el macho principal o el alfa. A diferencia de los demás, casi no le quedaba pelo en la cabeza y tenía largas espinas en la espalda, como agujas. La criatura se inclinó y abrió la boca, dejando colgar la lengua. Me pareció que nos estaba estudiando, sopesando si debía atacar. Nosotros dudamos, sabiendo que la lucha sería dura. El capitán Robb susurró: «No disparen, necesito unos segundos más». Nos quedamos inmóviles, apuntando al monstruo. Este dio un paso, luego otro. Cada movimiento hacía crujir sus huesos, como si estuvieran mal unidos. Vi en sus ojos algo parecido a una malicia consciente. De repente, se oyó otro silbido detrás de nosotros. Eso significaba que nos rodeaban. David disparó una ráfaga corta para ahuyentarlos. El alfa rugió, saltó hacia adelante y entonces el capitán Robb accionó un gran interruptor. Toda la sala se iluminó con una luz de emergencia. Se encendieron las sirenas y se pusieron en marcha mecanismos que, al parecer, comenzaron a bajar pesadas paredes de acero en otras partes de la base. Las criaturas aullaron y se abalanzaron sobre nosotros, sin prestar atención al ruido. Jack y yo abrimos fuego. Las balas se clavaban en el cuerpo del monstruo y salpicaba sangre oscura. Al mismo tiempo, Ray, cubriéndonos la retaguardia, disparaba a las criaturas que se acercaban desde otra dirección. Sentí que uno de ellos me arañaba el hombro con sus garras, desgarrándome la tela y la piel. El dolor era infernal. Grité algo incoherente, levanté el rifle, disparé al azar y la criatura se derrumbó, mientras yo retrocedía tambaleándome hacia la pared. David corrió en mi ayuda. El líder alfa parecía no notar las heridas, pero se estaba debilitando. El capitán Robb le disparó con precisión en la cabeza. El monstruo se estremeció y se derrumbó con un gemido agudo, arañando el suelo con las patas en un espasmo. El resto de sus congéneres, incapaces de resistir el empuje, comenzaron a retroceder en la oscuridad, gruñendo y siseando. Sabíamos que teníamos que salir inmediatamente antes de que las puertas se cerraran por completo o quedaríamos atrapados. Tropezando y sangrando, seguí a los demás hacia la salida, que, según el mapa, debía conducir a los niveles superiores. Tuvimos que abrirnos paso a través de las nubes de vapor que salían de las tuberías rotas, pero vimos cómo se cerraban las enormes puertas del pasillo. ¿Habrían conseguido cortar el paso a todos los monstruos? Esperábamos que sí, porque parecía que ese era precisamente el objetivo de ese mecanismo: aislar los niveles más profundos en caso de emergencia. Cuando por fin llegamos a la escalera que conducía al primer piso negativo, nuestras fuerzas estaban agotadas. Me ardía la mano, pero podía caminar. Jack seguía cojeando. David miraba atrás de vez en cuando, como si esperara que los monstruos estuvieran a punto de alcanzarnos. Ray nos ayudó a orientarnos. El capitán Robb se mantenía firme, aunque estaba cubierto de rasguños. Y tuvimos suerte. Cuando subimos al nivel -1, vimos que la enorme puerta automática se cerró detrás de ustedes. Al mirar por la ventana, vi que algo se movía abajo, raspando el metal. Pero la puerta se mantuvo firme. Los monstruos estaban aislados. Acelerando el paso, llegamos al pasillo inicial. El olor a óxido y humedad ya no parecía tan aterrador después de todo lo que habíamos pasado en las profundidades. Finalmente, después de varios giros más, vimos la sala principal desde donde habíamos partido.
con estanterías y documentos rotos, y detrás de él se veía una salida, aunque entreabierta, que daba al exterior. Qué dulce fue volver a sentir la corriente de aire fresco que entraba por la puerta entreabierta. Salimos a la luz del sol y me picaron los ojos. No podía creer que todo aquello fuera real. Sin embargo, la alegría dio paso a la conciencia. Soldados heridos, personas muertas en el interior, criaturas en aislamiento. Nos sentamos en el suelo, recuperando el aliento, y el capitán Robb se apresuró a llamar por radio al mando, informando de que el complejo era un búnker secreto donde se realizaban experimentos genéticos, que se necesitaban refuerzos y medidas urgentes para evitar que los monstruos escaparan. Mencionó los vídeos y las fotos que habíamos hecho con el teléfono y una pequeña cámara. En respuesta, el mando confirmó la recepción y aseguró que enviaría un grupo de especialistas para limpiar la zona. Nos dijeron que nos quedáramos donde estábamos y esperáramos la evacuación. Cuando llegó el helicóptero, aterrizó en el terreno un grupo que parecía más bien de agentes secretos, personas silenciosas con trajes especiales y armadas hasta los dientes. Interrogaron rápidamente al capitán Robb y tomaron nota de nuestras declaraciones. Parecía que querían silenciar el asunto lo antes posible, ya que a nadie le convenía que la opinión pública se enterara de los proyectos secretos de la Guerra Fría, de esas criaturas bestiales creadas artificialmente y abandonadas a su suerte. Nos llevaron a una base aérea, donde nos prestaron asistencia médica. A mí me cosieron y a Jack le curaron las heridas. David, Ray y el capitán Robb se libraron con contusiones y magulladuras, pero en el alma de cada uno quedó una cicatriz más terrible que las físicas, el recuerdo de lo que esconden esos búnkeres. Más tarde nos enteramos de que, a través de los canales oficiales, el objeto había sido declarado completamente despejado. Nadie dijo nada más sobre lo que encontraron allí los especialistas, o tal vez no encontraron nada. Corrían todo tipo de rumores, que algunos monstruos habían logrado romper las paredes y los habían detenido por los pelos, o que había un sistema de túneles que conducían a lugares aún más profundos, donde se escondían formas de vida aún más espantosas. Muchos de nosotros no dormíamos por las noches, oyendo en sueños el chirrido de garras y viendo ojos amarillos en la oscuridad. Oficialmente, cumplimos la misión, pero quedamos destrozados anímicamente. Y hasta ahora, no sé si todas esas criaturas murieron realmente o si algunas de ellas encontraron la manera de escapar. Cuando veo en las noticias informes sobre extraños ataques en las zonas montañosas de Alemania, donde se encuentran cuerpos destrozados, se me hiela la sangre. Aunque las autoridades insisten en que se trata solo de animales salvajes, yo sé que hay fuerzas mucho más peligrosas que los lobos comunes. Y lo más aterrador es comprender que nosotros, los humanos, los creamos y luego los abandonamos a pudrirse en los sótanos de bases secretas. Nadie sabe cuántas instalaciones como esta hay repartidas por el mundo, ni cuántos experimentos repugnantes siguen respirando en los oscuros pasillos, esperando una nueva víctima. Solo me queda esperar que algún día dejemos de jugar a ser dioses, pero parece que la humanidad es demasiado obstinada para aprender de sus errores, y esos errores siguen merodeando en las entrañas de túneles abandonados, hambrientos y despiadados.